Hoy es 10 de diciembre, aniversario de uno de los hitos más importantes de la historia mundial moderna, la suscripción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, razón por la cual hoy se conmemora su Día Internacional. Aprovechando esta efeméride, quiero aprovechar de saludar a todas aquellas personas que dedican su vida a la promoción, tutela y defensa de los derechos humanos, cuya vocación se demuestra con hechos concretos día a día y que, gracias a su labor incansable, el mundo es un lugar un poco mejor. Por otra parte, quiero expresar mi más enfático repudio a todas y cada una de las violaciones generalizadas a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado desde el inicio del estallido social, amparadas e incluso avaladas por el gobierno al respaldar incondicionalmente la labor de las fuerzas policiales. Hablemos ahora de la Zona Cero. Así se ha dado en denominar al epicentro de la voz popular, el diafragma amplificador del clamor de millones que demandan día a día una vida de dignidad. La Zona Cero ha sido lugar de reuniones constantes, de manifestaciones, de algarabía, de represión y enfrentamientos. Es un sitio que nos une, pero que ha sentido el rigor de esta lucha que no parece tener para cuándo acabar. En la actual Plaza de la Dignidad y sus alrededores, la Zona Cero, no solo hay comerciantes que se han visto afectados al ver dificultado su funcionamiento, sino que también hay amigos que moran allí y que han vivido en carne propia las vicisitudes propias de todo estallido social. Pienso en Maripés, que dice habitar en Chernobyl. Pienso en la Queleo Forestal, punto de encuentro y diálogo entre autores y lectores, cuyos encargados cobijan a quienes formamos parte del mundo literario. Y pienso en nuestro invitado de hoy, un conversador de tomo y lomo, cronista de la brutalidad policial, memorista del arte callejero que expresa las demandas y denuncias del pueblo, e investigador ilustre de la historieta chilena. En su faceta de guionista, hace algunos años nos deleitó junto al dibujante Rodrigo Elgueta con su visión de lo que fue el gobierno de Salvador Allende y de cómo se gestó el golpe de Estado que terminó derrocándolo y derrumbando su sueño. Viñetas que, a pesar de narrar nuestra historia reciente, en más de una ocasión nos hablan del Chile actual, que pareciera aferrarse a un modelo caracterizado por pertenecer a los privilegiados en perjuicio del pueblo. Hoy nos acompaña uno de los grandes del cómic chileno, no solo como autor, sino como promotor incansable del noveno arte nacional. Acompáñanos en nuestra conversación con el único e inigualable Carlos Reyes en este nuevo capítulo de ¿Y tú querías? En Hobby FM. Volvieron los aplausos. Les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de ¿Y tú querías? En Hobby FM. Hoy día me encuentro junto a Alepín. ¿Cómo estás, Alepín? Muy bien. ¿Sí? ¿Muy bien? Sí. Estoy súper entusiasmada porque yo no sabía que iba a poder estar en un capítulo con Carlos Reyes y poder preguntarle todas las cosas que le quiero preguntar siempre. ¿Y se las vas a preguntar todas? Todas. Todas y cada una de ellas. Todas. Sonaste. Te atrapé. No, yo contesto todas las preguntas. Oye, aprovechamos de saludar también a Raúl, que está hoy día en los controles acompañándonos. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, muchas gracias por el saludo y bueno, espero que disfruten un nuevo capítulo de un día más de ¿Y tú querías? Y en volviendo a los viejos horarios haciendo alusión a las 7 de la tarde. Bueno, y también les comento que la próxima semana también volveremos a este horario especial. Más que especial, volver al horario retomamos nuestro horario habitual, eso. Lo vamos a recordar después hacia el final del programa. Y saludamos también a nuestro invitado de hoy, Carlos Reyes. ¿Cómo estás, muchas gracias por invitarme, muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Conversemos con Carlos Reyes. Sí. Que es cosa que cuesta poco. Sí, pues. ¿Trajeron hartos cassettes para grabar? No, esto va a quedar en VHS y después... Tiene que ser un Maxell de cromo, pero de 90 minutos. Es fino. Si no, no va a alcanzar. Y para que suene bien. Porque claro, así se hacía la cosa. Claro. ¿Cómo estás, Carlos? Estoy un poco cansado hoy día, pero bien. Bien. Ya, el cansancio se debe a la acumulación a la acumulación de vida. De vida. Sí. Oye. Esa actitud juvenil de inicio. Sí. Yo quiero partir al tiro preguntando por algo que señaló Daniel en su editorial, y es que, bueno, varios te conocemos como guionista, como una persona que desarrolla mucha actividad cultural, pero durante los últimos 52 días te hemos tenido como cronista en terreno. En los últimos 52 años, que es mi edad también. Oh, por Dios. Sí, bueno, yo estoy en el epicentro, vivo ahí en Merced, a una cuadra de Plaza Italia, de la Plaza de la Dignidad. Por tanto, al igual que todos ustedes en Chile, he estado siguiendo aún más de cerca que todos los demás lo que está pasando ahí.
he visto cómo se ha ido organizando la calle a lo largo de 52 días, he visto cómo todo va mutando, cómo la calle va cambiando, va mutando, ¿no es cierto? Los dibujos, los rayados van mutando en la calle, he visto cómo la calle también y las veredas se han ido destruyendo, etcétera. Entonces, sí, he hecho un recuento y he subido muchos twitters, muchos videos, muchos comentarios a las redes sociales porque estoy ahí. Entonces uno no puede dejar de ver lo que pasa y de opinar de lo que pasa y de bajar a la calle, estar en la manifestación, volver a mi casa y dentro de ella seguir en la manifestación. Porque mis dos calles, ¿no es cierto?, donde yo vivo, la de adelante y la de atrás, están en ebullición todo el día. Incluso la de atrás se ha usado ahora últimamente, desde que ya existen estos para médicos como voluntarios y voluntarias, se ha usado como una calle en donde se atiende a los heridos que van llegando de la batalla con la policía. O incluso a veces no de la batalla, a veces gente que incluso camina y es atacada, gaseada, ¿no es cierto?, mojada o golpeada por... Claro, gente por que no policía. se está directamente enfrentando, Claro, con... o que está ahí pacíficamente, pero que termina herida y se atiende ahí, digamos. Sí. ¿Cómo has visto tú esa parte? Que es como la que le da el rostro humano a una masa gigante. Los heridos que llegan ahí a atenderse buscando... Bueno, yo encuentro que la gente, los muchachos y muchachas que están haciendo ese trabajo de ayuda gratuita y voluntaria, arriesgando sus propias vidas, es notable. Yo no sé si se les ha destacado lo suficiente en los medios de comunicación, no se habla mucho de ellos, pero esa gente arriesga su vida todos los días. Ahora, cuando yo me vine para acá, ellos ya estaban instalados y ellas estaban instaladas ya desde hace buen rato, porque saben que todos los días llega gente con problemas ahí y los atienden, instalan sus pequeños espacios ahí hacen una cerrada con unos géneros, no qué sé yo, y ahí se instalan, ¿no? Entonces es maravilloso eso. Yo creo, es terrible lo que pasa, pero al mismo tiempo es maravillosa la reacción de alguna gente que Sí. va ahí, se arriesga y está todos los días. Y absolutamente desinteresado. Sí. Incluso algunos nos han pedido el baño, han pasado a casa y yo les pregunto cómo es, qué pasa con ellos. Son generalmente gente que estudia o ya estudió alguna carrera que tiene que ver con lo médico o lo paramédico. Y son muy jóvenes, ¿no? Y van ahí a apoyar todos los días, desde que comenzó esto, aun cuando haya 1.200.000 o si hay 300 personas, están siempre ahí. Sí, yo creo que hay una de las cosas que nos da esperanza tiene que ver con este resurgimiento de la comunidad que de alguna forma sentimos que había sido aplastada, había sido casi dinamitada durante la época de la dictadura y también muy aplanada durante todos los años que vinieron después. Y ahora estamos viendo de nuevo estos lazos que se vuelven a generar y se vuelven a provocar entre medio de todo. Creo Sí. que eso es algo que podemos rescatar absolutamente de todo el movimiento. Sí, yo también creo eso. Pasamos de ese yo, ¿no es cierto?, neoliberal al nosotros comunitario, ¿no?, al que somos más. La gente se habla un poco más. Siento que en algunos espacios, no en todos, desgraciadamente, la gente es un poco más amable también. Se despertó ese bicho, ¿no? Algo raro está pasando. La gente quiere hablar y quiere hablar de esos temas. Sí, como que hay una modificación de las confianzas. Sí. Como que ya me cuesta menos confiar en la gente que está en la calle y desconfío más de la que se supone que nos tiene que cuidar. Sí. Es un fenómeno Eso es un fenómeno que yo extraño creo que cuyas repercusiones vamos a ver en los próximos meses y años. Mm. Y que seguramente mucha gente va a estudiar, pero está pasando algo muy extraño en nuestro país, ¿no? La gente se saluda y te habla, gente que tú no conoces. Es muy interesante. Y se preocupa también por el bienestar de la otra persona. O sea, de preguntar esta vez sinceramente, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ha sido bonito eso. Sí. Oye, y en tu faceta de historietista, yo creo que tú ves de otra forma cómo nos hablan los muros. Sí. Yo estudié cine y televisión, porque siempre me gustó mucho lo visual. El cine siempre me apasionó de pequeño, las historietas, las novelas, las ilustraciones, las pinturas. Para mí el lenguaje audiovisual y visual principalmente es el lenguaje del siglo XXI. Y para mí lo que ha pasado en las calles ha sido notable, ¿no? Hemos visto en esta especie de baja internet que es la calle, esta internet comunitaria, esta internet popular, que ha visto aparecer una cantidad de gráfica contra el gobierno, contra la policía y por un mundo diferente, por un Chile mejor, notable, ¿no? Han aparecido dibujos rayados y yo he tratado de, junto con mucha otra gente que está haciendo lo mismo a lo largo de todo Chile, fotografiar eso, porque eso va a desaparecer. De hecho, ya está desapareciendo. Sí. Y
como una suerte de palimpsesto, muchas imágenes que habían antes son borradas y aparece una nueva y otra sobre ella. Entonces se produce una lectura por capas. Y yo estoy registrando diariamente esas fotografías, que yo imagino que en algunos meses más alguna editorial independiente o grande editorial va a sacar un libro con esos dibujos y con ese lenguaje visual de la calle. Como un registro que quede ahí permanente Por de supuesto. lo que ha sido hasta aquí. Sí. Porque Y si no sale ese libro, haremos, los que estamos haciendo estas fotografías amateurs, lo haremos de alguna manera digitalmente. de o qué alguna sé forma yo. va a llegar. Sí, hay que rescatar eso, porque eso es memoria gráfica de nuestro país. Ya ha salido una cantidad de gente joven, artistas consagrados, gente desconocida haciendo unas cosas maravillosas, con una creatividad asombrosa, como también se ve en las redes sociales. Cierto. Sí, sí. Me parece que hay una página, de hecho, en este rato. Bueno, hay páginas que han estado sumando todos los videos que han aparecido, Sí. etcétera. Sí, hay, Sí, que hay gente. hay una recopilación además súper consciente, porque lo que tú dices es cierto, pues, todas las mañanas, yo todas las mañanas paso por tu barrio y todas las mañanas muta. Sí, Todas las claro. mañanas hay algo distinto. Además que como estamos en esta condición en la que todos los días pasa algo, cambia algo, por supuesto que la calle habla La calle de otra responde, forma la también. internet de Sí, la calle responde a lo que pasa el día anterior y qué sé yo, ¿no? Y es muy rápida, es tan rápida como la Sí, internet. sí. sí. La creatividad de la gente es asombrosa, la rapidez con la que la gente actúa también es muy asombrosa. O sea, ese día que pintaron estos paneles que pusieron afuera de la torre Sí. telefónica, los pintaron de ese verde horrendo. De verde. Y al rato ya estaban con nuevas obras. Sí. Fue muy chistoso eso porque la gente que fue a rayar aquello, a tapar todas las consignas, dejaron a un Jesús que había, pero ese Jesús también ya estaba resignificado antes y lo volvieron a resignificar. ¿Te fijas? Ahí uno se da cuenta quizás quiénes son los que estaban ahí, porque no se atrevieron a tapar con verde el rostro de su Dios, ¿no? De Jesús. Lo comentaba en algún rato que de hecho como que se veía el rodillo y como que había pasado por arriba. Se arrepintió. Y había seguido, claro, en medio como de... Quizás estaba haciéndolo y alguien le dijo, no, No, a Jesús no lo toques, déjalo. ¿No? Sí. Es interesante. Eso ya también, te fijas que ese contrarrayado, al dejar a Jesús también es un mensaje. Sí, pues. Claro, ¿No? Muy gracioso eso. claro que sí. Y un mensaje bien difícil de interpretar porque finalmente la figura que tú estás viendo ahí, de partida los cristianos y los creyentes están llamados a no venerar imágenes. Pero recuerda que esa lucha entre los iconoclastas y los iconolatras tiene larga data. Los católicos sí, adoran imágenes, y todas las otras religiones, los iconoclastas, que van en contra de las imágenes, son así. Y de hecho la historieta, ya que eso se liga directamente con la historieta, yo creo que uno de los factores por los cuales la historieta en el mundo también fue resistida durante mucho tiempo, por la academia, por la gente seria o por la educación misma, es por su indefinición. ¿Es palabra o es imagen? Entonces la historieta decía, yo soy las dos cosas. Imposible. La palabra Define. seria, el dibujo es poco serio. Y eso tiene que ver con la lucha entre adorar o no las imágenes, entre permitir el uso de imágenes y no permitirlas. Recuerda que ha habido guerras por aquello, ha muerto gente. Recuerden ustedes que, por ejemplo, Charlie Hebdo son asesinados, Cierto. muchos de sus trabajadores, justamente, no solo por mofarse del Dios del Islam, sino que por dibujarle, porque está prohibido. La representación. Entonces ahí Sí. está, iconoclastas e iconolatras. Es una lucha que no es menor y que yo creo que ha estado siempre al borde, ¿no es cierto?, de querer extinguir la imagen. Y por eso que la historieta, yo creo que una de las razones por las cuales también fue resistida por mucha gente durante años, es por eso mismo, porque tiene letras y palabras, ¿no? Es como, no sé, una suerte de transgénero también, pero en este ámbito, ¿no? ¿Qué es? Defínase. No, es que yo soy las dos cosas. Necesito de la palabra, puedo prescindir de ella también, si quiero, pero si convive de alguna manera con la imagen y se alimentan de alguna manera, ¿no? Se alimentan y se retroalimentan. Y se ¿no? retroalimentan. Porque Entonces, tú ese comentario que tú ves- hiciste era muy atingente. ves distinto, como lo que hablas tú de resignificar, aquí pasa lo mismo. Yo leo un texto y después veo el dibujo y el juntar a los dos son mensajes que te pueden parecer distintos, pero que al final conversan. Sí, no, y uno puede lograr llegar a hacer una buena obra cuando el texto y la imagen están incluso divorciados de algún modo, pero aún así dialogan y producen una nueva imagen. Es un poco como el montaje de Eisenstein, ¿no? Sí. Una imagen, otra, que en el espectador produce una tercera imagen mental. De alguna manera, si uno trabaja la historieta en sus códigos más profundos y de manera
experimental o quieres de verdad utilizar el lenguaje de una manera diferente, como lo ha hecho, por ejemplo, Alfredo Rodríguez en algunas ocasiones, puedes lograr, mediante esa fusión de lenguaje e imagen, decir muchas cosas. Por ejemplo, un solo ejemplo audiovisual, ya que estábamos con Alepina aquí también, que a mí el cine me fascina. Recordemos esa escena terrible de la violación de una mujer por parte de estos delincuentes en La Naranja Mecánica. Recuerden que esa imagen muy violenta está tratada con una música muy hermosa, ¿no? Muy suave. La cámara baja desde arriba lentamente. Uno empieza a escuchar los gritos de una mujer joven, no sabemos lo que pasa, unas risas de hombres, y luego vemos esta escena con una música que produce un contrapunto con la imagen. Que Kubrick dice esto, ¿no? Acentúa la violencia utilizando una música absolutamente no violenta. Eso puede hacer la historieta también. Claro. Lo hace Alan Moore en Watchmen en muchos momentos, por ejemplo, por citar solo dos ejemplos muy importantes. Oye, siento que tienes razón en absolutamente todo. No siempre. Acerca de lo que estás hablando sobre el poder de la imagen. Yo siento que la imagen como tal es súper poderosa. Y no me sorprende que haya tanto intento además por hacerla desaparecer. Porque lo que tú dices es cierto, tenemos como esa pugna en la que no queremos mostrar tanto. No sé, por los íconos rusos, por ejemplo, que estaban concebidos como para poder educar a la población. Cuando viene la revolución, lo primero que hacen es romper el ícono ruso. Sí, siempre cuando se producen ese tipo de movimientos sociales fuertes de, no sé, pues, aparición de nuevas formas de ver el mundo, se quiere borrar con el anterior completamente. Y ahí en ese caso además botan el ícono Sí. y aparece el cine. Las imágenes son Sí, tan importantes. que Recuerden ustedes cuando en el sur de Chile y aquí también se destruyeron varias imágenes de los conquistadores, de los españoles. sí, y esa Las cuestión fue imágenes increíble. son tan importantes que a veces necesitamos destruirlas para no verlas más, porque están ahí. La imagen es muy, muy poderosa. Por eso cuando alguien me dice, por ejemplo, que los libros no cambian el mundo, no, sí cambian el mundo. Los libros religiosos han cambiado el mundo. Son libros. La Biblia, el Corán han impactado la vida de millones de personas. Han transformado el mundo. Sí. Un libro también en las antípodas de esos dos, como por ejemplo El Capital de Marx, también es un libro. Muy peligroso, ultra peligroso para mucha gente. También ese libro cambió el mundo. Yo creo que las ideas contenidas en los libros sí pueden cambiar el mundo. Cuando dicen, no, un libro no cambia el mundo, sí, señoras y señores, han podido hacerlo. Los libros contienen ideas y las ideas son muy poderosas y las ideas transforman el mundo. Y no puedes matar una idea. Claro, como decía, puedes destruir la imagen, como pero no puedes matar la idea. El personaje de V en vez de Vendetta, ¿no es cierto? Puedes matarme a mí, pero no la idea que yo represento. Cierto, muy cierto. Sí. Oye, Carlos, hablemos un poco de tu trayectoria. Hablemos. Y más que de tu trayectoria, o antes de entrar a tu trayectoria ya como profesional, ¿cómo entraste tú al mundo de la historieta? ¿Qué fue cómo nació el historietista en ti? Mira, yo traje algunos libros acá y casualmente no traje la gran historieta, se me olvidó, la gran historieta por la cual yo me convertí en historietista. Eso fue el Dr. Mortis, el siniestro Dr. Mortis. Era la historieta que a mí más me gustaba de cuando yo tenía pocos años. Yo nací el 67 y Mortis comienza ese año a publicarse hasta el 77. Entonces, una de las primeras historietas que yo leo, yo leo todas las historietas de Kimantú y eso me forma a mí. Leo también mucho de Novaro, Superman, Batman, esas historietas de los 50s y 60s de Batman y de Superman que eran muy delirantes, ¿no? Que no eran realistas, eran fantásticas, ¿no? Aparecía ahí, es común ver, ¿no es cierto?, un personaje con una cabeza enorme y todo, y las portadas con textos, con diálogos, ¿no? Entonces, la portada ya era una invitación a leerlo, ¿no? ¿Qué hará Superman en esta ocasión? ¿Cómo Batman podrás vencer a no sé qué enemigo? Claro, te introducen en el conflicto. Y uno ve la historieta y adentro no era tan así, pero la portada era cautivadora y era camp, muy kitsch, y eso era bellísimo, bellísimo. Yo traje aquí algunos libros porque me gusta mostrar un poco cómo comencé yo. Estos son los libros que yo leí cuando era muy pequeño. Ahí tienes a Sherlock Holmes. Si nos ayuda, Raúl, aquí con 30 días tenía septiembre. Mira, el enemigo de Napoleón. Y historias de vampiros. Todos estos libros eran libros de Kimantú. Estos eran los famosos 1000 libros Kimantú. Yo leí estos libros. Aquí comencé a leer, conocí por primera vez a gente como, Ray Bradbury en este libro, ¿no? Ahí hay varios cuentos, una compilación, un libro famoso, ¿no? Sí. Aquí conocí los temas de los cuentitos. vampiros, que yo ya, en el cine ya conocía mucho el género. Había visto El Zorro, había visto, qué sé yo,
Perdidos en el Espacio, había visto Los Vengadores con Emma Peel y Steve. Entonces son esas cosas las que me fueron formando a mí como lector y como ávido consumidor de la literatura de género, ¿no? Y ahí está, en esos libros que costaban lo mismo que una cajetilla de cigarros, según decía el gobierno de Salvador Allende, yo pude conocer a grandes de la literatura mundial. Se me abrió la puerta a la ciencia ficción, al terror y por supuesto a Conan Doyle. Hay muchos más, yo traje solo algunas muestras para que ustedes vean. Estos libros son los que yo leí de pequeño. Quiero preguntarte, ¿qué cuentos de Ray Bradbury vienen en ese En este libro? cuento viene uno famosísimo. Viene aquí el famoso cuento de El ruido del trueno. Ah. Que cuando yo lo leí quedé... Fantástico. Piensen ustedes en un niño de 8, 9 años. Piensen ustedes que uno como adulto es impresionable frente a obras maestras. Piensen ustedes en un adolescente, pero piensen más aún en un niño o una niña cuyas lecturas van a transformar su disco duro de maneras radicales. A mí me pasó lo mismo, Sí. exactamente lo mismo. Y de hecho, bueno, Ray Bradbury es uno de La historia los... se repite. Yo traje estos, hay más. Creo que hay aquí, más. aquí mismo lo dije alguna vez, que el sonido de un trueno a mí me había marcado Sí. y después determinó que yo también quisiera contar la historia. Además de ahí, yo creo que me gustan mucho a mí las películas y las novelas que abordan el tema del viaje en el tiempo. Para mí es una obsesión que yo creo que pronto, en algún momento, haré alguna obra respecto de eso, que a mí me encanta. Ahora, leí mucho más. Leí a Leonidas Andreyev, que no tiene que ver con género, pero ruso. Leí a mucha gente que me impactó. Leí también en aquella época esta otra colección de Kimantú. Aquí leía Selma Lagerlöf, El carretero de la muerte. ¡Qué bacán! Una gran autora, ¿no es cierto?, con elementos fantásticos, pero que me demostró que a través del elemento fantástico uno puede tener una densidad, ¿no? No solamente una novela barata, facilona, sino que también uno puede acceder a través de este personaje de Selma Lagerlöf a la muerte a temas más peliagudos, más complejos. Selma Lagerlöf escribió... no me acuerdo el nombre. Aquí están los nombres de sus otras obras famosas. Me acuerdo de un par de libros de ella. Tiene la famosa esta, tiene un libro de... no me acuerdo el nombre Bueno, tampoco ahora. No importa, Que aquí después no ya aparece. nos vamos a Es el nombre de un muchacho. Sí. Sí. El Las viaje aventuras de fantástico Nils de Neil Holgersson. Holgersson. Ese también es famoso. Que ese era como el libro de formado como parte del plan escolar. De plan lector. Sí. Sí, Esta sí. sueca es brillante, ¿se fijan? Uno pudo acceder a los grandes de la literatura mundial a precios muy baratos. No lo traje aquí, pero el otro libro fundamental en mi vida, en esta misma colección, Kimantú, fue Franz Kafka. El proceso. No. La Metamorfosis. La Metamorfosis. Es que estaba pensando en cómo ahora le cambiaron el título, ya no es La Metamorfosis. Ah, sí. Ay, ¿cómo Sí, se llama? porque dicen que la metamorfosis no es la traducción exacta. Ajá. Entonces ahora no sé si se llama la mutación u otro nombre. El cambio, no recuerdo cómo se llama, pero no metamorfosis. Bueno, piensen en ese libro, La Metamorfosis. Es una novela que para un niño impresionable, de nuevo ese niño pequeño de ojos grandes, silencioso que era yo cuando leía por horas, ¿no? Piensen en ese libro de un hombre que comienza diciendo que se ha convertido en un insecto una mañana que se despierta. Fantástico, dices tú, esto es un libro de fantasía, dije yo de niño. Lo empecé a leer y era un libro extrañísimo. Yo siempre he dicho, siempre lo menciono ese libro y siempre digo que el desenlace probablemente yo no lo haya comprendido del todo. Cuando él muere en esa habitación con la manzana podrida ahí, muere finalmente solo en esta habitación. Una metáfora también, esta metáfora insectoide, pero de nosotros, de los seres humanos. Más que de verdad se convierte en un insecto, aunque todo apunta en el libro que sí lo es, pero es una metáfora de algo más. Eso como niño yo no lo podía entender. Y el desenlace de esos padres con la hija, el tren, que se van y que lo dejan solo a él y no les importa la muerte de su hermano, a mí me parecía rarísimo. Pero ese libro me marca profundamente a una edad muy temprana. Luego, con los años, voy a entender esas metáforas y voy a hacer todo un trabajo, pero piensen en esto, un grande de la literatura mundial, pero que flirtea con lo fantástico, pero que al mismo tiempo, al igual que Lagerlöf, habla de temas profundos y temas que van más allá de la cosa meramente fantástica, que siempre me gusta. De la mera entretención. Claro, Sí. va más profundamente, cala más hondo. Esos libros yo los leí, yo he sido siempre un lector totalmente omnívoro, leí todo eso y más siendo muy niño. Entonces leí cosas que no eran para niños ni para niñas. Entonces me pasó eso y leí mucha historieta también. Y por eso llego a la historieta. O sea, de pequeño dibujé mucho. Luego cuando llega la adolescencia me vuelvo a estudiar, termino cuarto medio y hago otras cosas y desaparece un poco la historieta de mi vida, pero uno siempre vuelve al primer amor. Sí. Sí. Durante la adolescencia dejaste de... Porque siempre fue la historieta, ¿fue alguna vez tuviste interés en escribir prosa? Sí, pero sí, escribí mucho de niño, de adolescente, unos cuentos malísimos, muy influenciados algunos de ellos por
por la historieta que leía. Recuerdo haber escrito cosas de Calimán, haber hecho novelas del Planeta de los Simios que aún conservo. Muchas novelas del Planeta de los Simios escritas por mí, que es una de las películas que me fascina. Yo hice transcripciones de todas las películas del Planeta de los Simios en cuadernos. Y yo agregaba elementos, las novelicé. Yo grababa los audios de las películas Muy en cassette, fanático. siendo muy niño, y luego transcribía los diálogos completos y yo iba narrando en el cassette, en el audio, lo que pasaba en la pantalla, con lo cual después yo podía transcribir eso, pero le ponía literatura, digamos, ¿no? Abrió la puerta, entró a la habitación, le ponía más literatura a la mera descripción que yo hacía. Y dibujé algunas historietas también. Escribí pequeños cuentos, algunos influenciados por Cortázar, recuerdo también. Pero eran muy, muy naif. Pero los perdí completamente eso. O sea, conservo las historietas que hice de muy niño. ¿Y el dibujo? ¿Qué pasó con el dibujo? Dibujé, No, ¿sí? pero ¿Y después no volví a dibujar más. No. Pero dibujé durante tiempo, sí. Yo a veces vuelvo y siento, pero yo no dibujo tan bien. Pero tengo un dibujo ahí. No. como Pero de- eso te debe servir al momento de escribir guiones, así como para No, nunca bocetear un dibujo, yo poco lo lo que- yo lo veo. Ya. Ya. Yo cierro los ojos y veo la escena. Cuando escribí poco para cine, para cortometrajes y todo eso, para mí funciona de la misma manera. Yo veo los personajes en acción, yo los veo. Veo la escena. Y a veces me sorprende cuando los dibujantes con los que he trabajado hacen el dibujo y es exactamente como yo lo imaginé. Y otras veces no, que también es una sorpresa. Sí. Oye, Ese. sigamos hablando de los Sigamos libros. de- Voy aumentando Sí. en edad. Y ustedes me van preguntando cosas. Sí, por supuesto. Después llega un libro fundamental que yo recuerdo que mis padres, yo siempre era aguja, le pedía a mi abuelita y a mis papás, me quedaba mirando y ponía cara de así de pena, mirando algo. ¿Qué es eso? No, un libro. ¿Y ahí cuánto vale tanto? Y yo hacía para que me lo compraran o a veces lo pedía directamente. Cerca de la Moneda, por la Alameda, pasadito, si uno viene desde Plaza Italia hacia la Moneda, pasadito a la Moneda hay una librería que todavía existe. Y ahí yo pedí que me compraran este libro. No, adelante. Vamos. Sí, no lo voy a poner adelante, pero estaba esperando para Ah, que apareciera por para que sorpresa apareciera. por delante de los años. Ese libro es Formativo. fundamental para mí. Formativo. Mary Shelley, diría yo. Frankenstein. Yo había consumido Sí. todo el cine de los años 50, 60 y 70 que se daban en televisión abierta Ya. en Chile. Sí. En la noche, veía Sombras Tenebrosas. Cumbres Borrascosas creo que también la dieron acá en televisión. Y vi todas las versiones de Frankenstein que todos conocen. Y yo cuando leí la novela quedé impactado. No podía creer lo que era esa novela. Lo diferente que es de la película. Lo fascinante que es con ese lenguaje incluso alambicado que tiene, antiguo. Mary Shelley se convirtió de ahí para adelante en una de mis autoras favoritas de todos los tiempos. Yo vivo todavía a la sombra de ese libro. Y de esta edición en particular. Me da lo mismo la edición, Ya. tengo esa porque es la que estaba ahí cuando yo la vi y creo que lo que me llamó la atención siendo un niño es que tenía la foto Sí, de la no. película que yo había Sí. visto. Y por eso dije, es que es una novela de esa película, yo la quiero leer. Y la leí. Y me impresionó muchísimo. Y además es un libro que también quiero hacer mi versión de Frankenstein, ¿no? ¿Cómo la harías? ¿Cuál sería tu Yo la foco? haría Frankenstein en Chile, ¿Y de época o moderna? de ambas. Frankenstein en la Patagonia. ¿Ya? Recuerden que en la novela el monstruo de Frankenstein le dice a Víctor que si le hace una mujer a su imagen y semejanza, una criatura tal como él dice yo voy a las praderas, a las selvas o a la pampa sudamericana. Y deja ahí la ambigüedad. Después, claro, queda en el Polo Norte. Sí. Pero, ¿qué pasa si el monstruo efectivamente llegó al lugar donde había pensado vivir sus últimos días? Entonces, para mí, Frankenstein está vivo en la Patagonia la Pampa chilena. Austral. De hecho, esto yo lo comenté con Miguel Ferrá y Miguel, además de eso, después hizo un cuento para Poliedro que salió ahora este mes de este mismo tema, porque lo comenté con él. Y es una idea que está ahí, o sea, no es mi idea. Y él hizo una versión de su Frankenstein también en la Patagonia. Ujú. Pero yo tengo planeada mi versión ya. Quiero hacerla algún día. ¿Historieta? Historieta, novela gráfica, por supuesto. Ay, Sí. lo vamos a esperar. ¿Con Espérenla. Elgueta? O... No lo sé, no. Yo iba a trabajar con otro dibujante, pero ahí yo cometí un error y él se molestó conmigo, así que espero un día que me perdone y volver a trabajar con él ese libro que está pensado para él, porque él es un gran fan de la historieta. Dibujante desconocido, perdónalo. Sí. Por favor, Sí. por favor. Bueno, Es Carlos Reyes. pero fue un error mío. Yo me demoré mucho en el trabajo y eso estábamos haciendo los años de Allende, después los Zonas, los Selnam. Entonces ahí, bueno, espero que podamos conversar un día y algún día hacer ese libro con él, idealmente. Si no, igual quiero hacer ese libro. Ujú.
Bien. Otro más? libro ¿Qué viene fundamental ahora? que me marcó a mí profundamente a mis 20 y tantos años. Hemos subido. ¿te Ah, ya fijas? estamos. Es un Ya resumen. pasamos la Uno es adolescencia. mucho más que Estamos- todos estos sí. libros. Uno lee muchos más libros. No sé, este fue como ya, no sé, 12 años, puede ser, no sé. Ya, pero aquí, Otro libro aquí pegamos un fundamental. salto de Sí. la adolescencia Y un a... salto conceptual también y un salto también cognitivo, una expansión de la conciencia también. Alepín, por favor, muéstralo tú. William Burroughs, Naked Lunch, el almuerzo desnudo de... Y esa es la primera edición que yo leí, una edición española que está llena de hostia, tío, gilipollas, ¿no? Hay muy extraña edición, esta es la de Bruguera. La tengo todavía, hay muchas mejores ediciones que esta, pero yo todavía conservo la que yo leí. Esta era una portada blanca, ahora amarillenta. Sí, está ajada Este por el libro para tiempo. mí es un libro fundamental. Oye, pero esta colección, yo recuerdo haber tenido varios de estos. Sí, Que era una hay colección muchos. así muy rica, además porque era como el acceso que uno tenía como un libro que era empastado, ¿cachai? Que- Y no eran caros, no eran caros. Sí, eran ediciones baratas. de hecho. Bueno, no cuando sé, yo leo tuve William este. Burroughs, a mí me explota el cerebro. Me explota literalmente. En esa época conozco a Lovecraft también, otra explosión cerebral. O sea, pasan cosas. Yo no le aconsejo a todo el mundo que lea Burroughs, no lo recomiendo. Es un libro que tú tienes que llegar y si no funciona tienes que dejarlo. Te tiene que... No es un escritor que gusta a todo el mundo, ¿no? Hay descripciones aquí de junkies, homosexualidad, ¿no es cierto? Muy duras y al mismo tiempo muy, muy graciosas. Nadie habla mucho, él lo dice, y yo cuando lo leí me reí mucho. Burroughs es un gran escritor satírico, ¿no? Él dice, Burroughs es un escritor satírico y él se refiere a Kafka también como otro gran humorista, ¿no? Como él. Y es cierto, cuando he leído más libros de Burroughs me he dado cuenta de eso. Burroughs, Allen Ginsberg, Kerouac, en ese momento de formación son fundamentales. Si eres joven y no has leído a Ginsberg, Burroughs y Kerouac, es una contradicción hasta biológica, diría yo. Tienes que haber leído a uno de ellos alguna vez para no gustarte o para hacerte adicto a sus lecturas. Así que esos son formativos también. Sí, No. sí. Oye, antes de continuar Sí. por este viaje de la memoria de Carlos Reyes, voy a hacer una mención. Vamos a saludar a nuestro auspiciador, a Sí. Aura Ediciones, que en este momento, y la razón por la cual Hugo Riquelme no está aquí con nosotros es porque está participando de la Feria del Libro que está ubicada en la Plaza Ñuñoa. Está siendo explotado por Aurea Ediciones, ¿no? ¿O no? Yo creo que se explota solo. Sí. Sí. Sí, y que vaya la gente a esa feria del libro de Ñuñoa, va a Es estar un buen rato. Una feria gratuita, está desde el viernes recién pasado hasta este domingo. El stand 53 es el de Aurea. Ahí pueden encontrar su catálogo completo, al igual que en Aurea Ediciones Chile. Y también pueden encontrar los libros en su librería favorita, en las librerías Antártica y sobre todo en Trayecto Bookstore y Cleo Forestal. No somos literatura, somos Aurea. Continuemos. Mira, no conocía ese Somos Literatura. O sea, no somos literatura, somos Aurea, no lo conocía. Ah, ¿Está tiene, bueno? tiene una historia ese. Ah, ese después me la eslogan. cuentan, ¿eh? Sí. Sigamos, oye, pero pregúntenme más, chiquillos y chiquillas. Sigan preguntando. Y No, mira, todo esto quiero- tiene que ver con lo que pasa también este mes, ¿ah? Todo Sí. esto tiene que ver, aunque no lo crean. yo, estando aquí, porque estamos hablando de novelas formativas, de historias que de alguna forma te convirtieron en lo que eres hoy. Desgraciadamente. O afortunadamente. Yo creo que afortunadamente. Todo depende del enfoque. Sí. Yo soy fan y no me quejo, digámoslo. En este punto, ¿cómo sientes que estas novelas que te formaron te han influenciado a ti en tu obra? Porque tú igual tienes harta obra, po. Están ahí, ¿ah? Están ahí siempre. Yo creo que uno siempre vive a la sombra de lo que amó y de lo que ama. En lo que dice, en la vida que lleva. No siempre en la obra que produce, ¿ah? Yo no he escrito nada en la onda de Burroughs, ni en la línea de Kafka, ni de... Estoy nombrando los que traje, ¿ah? Pero ojo, hay como todos, como tú y tú, seguramente hay millones de autores y autoras en la cabeza, ¿no? Está Ballard también, J.G. Ballard, que para mí también es un maestro. No he escrito nada en esa línea, pero siempre está. Yo siempre pienso que la próxima obra va a ser un homenaje a uno de ellos. Yo creo que está por ahí de algún modo, ¿no? Que sale de repente. Sale, sí, sale. Sale en los libros que sigo leyendo, buscando, en las charlas que doy, en las conversaciones que tengo. Se cuela eso, se cuela de algún modo. No siempre uno en lo que hace evidencia las influencias.
¿no? No siempre No, se ven. no, pero No. están, uno las siente. Uno las siente, uno sabe dónde están, pero yo siempre siento que tengo que hacer algo. De hecho, en realidad sí estoy haciendo un proyecto secreto hace mucho tiempo en que todo esto está un poco mezclado. Es cierto, acabo de recordarlo, sí. Es un proyecto en que aparece gente como esta y es una historieta delirante. A mí me gusta esa cosa. Quiero hacer alguna vez una historieta súper delirante. Así como toda la carne a la parrilla, con todos los cruces posibles, con todas las referencias posibles, pero que no deje de ser entretenido por sobre todas las cosas. De verdad, una cosa de aventura. Oye, y estoy viendo ahí Sí. encima. Les voy a contar Es cuál fue mi un- primer trabajo pagado escribiendo. Ah, mira. Mi primer trabajo pagado, cuando yo estaba en tercero medio, fue en la revista La Bicicleta. Oh. Y en esa portada que está ahí, es Oh. la primera portada con una entrevista que yo hice que salió en portada y yo estaba feliz. Piensen, si estoy en tercero y medio, a ver, yo nací en el 67, debo haber tenido 16 años, 17 años, cuando publiqué esa entrevista a los prisioneros en La Bicicleta del año 1986. Vamos a Guau. ojear Claro, la- tenía como la- 18 años, ¿no? ¿Por Esa qué? fue mi primera entrevista que me pagaron a mí. Y yo estaba feliz. No, esa no es, la que sigue. Por supuesto. Yo escribí una carta a la revista La Bicicleta quejándome por una cosa que habían publicado. Ellos me responden en la revista y me dicen, ven a visitarnos, queremos hablar contigo. Y yo fui a San Isidro, donde quedaba la bicicleta cerca de la casa de don Clotario Blest, a quien visité muchas veces en esa época. Y la gente de la bicicleta me dice, Carlos, ¿por qué no te quedas a trabajar con nosotros? Y yo creo que fui el único tipo, ahí está, el único muchacho con uniforme escolar que en las tardes iba a escribir a la revista La Bicicleta, en máquina de escribir. Aquí Ahí está. voy a mostrarla en pantalla y quiero que se fijen bien en quién firma la entrevista. Gustavo Vizcarra y Carlos. Leres, o Leches. Letuche, como me dicen. Me conoce mucha Leches. gente así. Ese era mi seudónimo, el oscuro seudónimo, Ahí Carlos está. Lechuga, No sé si va a ser pero en alcanza a inglés, ver. Carlos Leres, en que me ocultaba para poder escribir. No me ocultaba, era un seudónimo que me gustaba a mí. Y ahí A ver está si- la primera entrevista si la que yo le acerco. hice a Jorge, a Miguel y a Claudio en esa época. Ahí, un poquito más acá. Ahí se ve. Carlos Ahí dice Carlos Leres. Hay gente que en esa época que todavía me dice Letuche. ¿Cachai? Letuche. Los músicos me dicen hola Letuche y nunca fue Letuche. Suena como francés, pero en realidad es Leres, que es lechuga. Lechuga. Y ahí quedó Carlos Oye, Lechuga. Y a propósito de eso, me preguntaron, o sea, me pidieron que te preguntara. Sí. ¿Es verdad que el personaje 31 minutos, Carlitos Lechuga, está inspirado en ti? Sí, es cierto. Por eso se llama Carlitos Lechuga. Bueno, ese fue mi primer trabajo. Imagínense, estoy en tercero medio. Soy un escolar. Escribo y me llaman para escribir. Yo lo encontré fascinante. Y no sé, me pagaron, deben haber sido 40 lucas, 20 lucas en esa época. O menos, tal vez, no sé, ya no recuerdo. Y yo estaba feliz y me puse a escribir de música en una revista que yo leía de antes, de música, pero escribir sobre pop y rock, porque ellos eran más artesas. Y a mí me gustaba más la musa musical más juvenil de la época, ¿no? ¿Tú fuiste a la entrevista? ¿Estuviste en la entrevista? ¿Cuál ¿Con entrevista? los prisioneros? Esa, Sí. pero si esa la ¿Tú hice la yo. hiciste? La anterior que aparece en La Bicicleta, la primera vez que alguien los entrevista en La Bicicleta es Cristian Galás, que trabajaba ahí también con Ya, nosotros. sí. Y esta la hice yo, claro, esta la hice yo, pues, esta entrevista. Yo los entrevisté a ellos a lo largo de su carrera muchas veces. Yo tengo por ahí un libro que quiero sacar con entrevistas de músicos solamente que yo hice, que son muchas. Y a Jorge yo por lo menos le debo haber hecho unas 7 entrevistas Oh. a lo largo de su carrera, Oh. hasta después de su primer disco solista. Ya, pero en esta tenía 17 años y era 18 por ahí. el año 86. 86 cuando estaban en el pic de su popularidad. Sí, Habían lanzado el Pateando Piedras hace 19 poco. parece que tenía. Habían lanzado su primer disco ahí. Este es su primer disco. La voz de los 80. Exacto. Están preparando el segundo. Yo fui a todos sus conciertos, lanzamientos. Creo que por ahí fui incluso al fans club de los prisioneros que me invitaron una vez. Y tengo una piocha que me regalaron, ¿no? En esa época ellos eran bien accesibles. Bueno, todavía siguen siéndolo. Sí. Con todo el mundo. Para mí uno de los mejores grupos de Chile de los últimos 20 años. Fast 30 años. Saludos a Jorge González. Saludos. Mucho respeto para Jorge. Sí, Sí. toda mi admiración. Bueno, ahí en esa época Eso te iba- sigo trabajando en estas eso te iba a revistas. preguntar. Como ¿Qué la estás bicicleta era más haciendo? artesa, dijeron vamos a hacer una cosa como más juvenil. ¿Ya? Y fíjense en estos diseños antiguos. Y aquí empiezo a escribir sobre The Cure, The Smiths y los prisioneros, Soda Stereo, todas esas cosas. Empiezo como decimos en Chile, a meter mis temas en la revista. Ellos no conocían que era U2, yo me acuerdo que ya va con U2. ¿Y qué es eso de U2? Decían ellos. Ahora es un grupo que ustedes conocen como ya un grupo de vejestorios. Pero en esa época era un grupo juvenil, The Cure también.
Aquí está The Cure recién sacando Head on the Door, o sea, comenzando su época más pop. Pero yo había escuchado The Cure hace rato, yo iba a comprar discos al drugstore de Providencia, esforzándome porque eran carísimos, Palepín. Sí, ¿Cassettes en esa época? No, sí. discos, ¿Todavía vinilos Yo lo y sé, cassettes. Y eran eran súper caros. carísimos. Y yo todavía tengo discos de Smiths, de The Cure. De Smiths yo me acuerdo que fuimos comprando, yo con mis amigos comprábamos los discos a medida que salían. O sea, no es como ahora que tú puedes comprar los discos ya de Smiths. Yo es un grupo que seguí de cerca. Entonces ahí empecé a escribir de mis pequeñas obsesiones. Me sentía feliz porque podía escribir de lo que a mí me gustaba. Y viene con partituras, con las letras. Tablaturas. Claro, que recuerda que la bicicleta se caracterizaba Cancioneros por rock poner and pop. cancioneros de pop. Sí. Y hice muchos de estos especiales. En este un especial más de The Cure, ¿no? Entonces, fíjate tú, y todavía era un muchacho. Después, eso? la primera historieta. Qué hermoso esto. Ya. Qué Bonitas hermoso. cosas. Traje un ejemplar, hay muchos más, pero era para traer de a poquito. Ya, la primera historieta. La primera historieta que yo participo ya como... Aquí se crea Ergo Comics. Esto fue en el año 1999, ese es el tomo 2. El 1 no lo encontré, con portada de Mariano Ramos. Aquí hay dibujos de los primeros trabajos, por ejemplo, de Gonzalo Martínez. Aquí hay un guión de Gonzalo Martínez. Aquí no dibujó Gonzalo, escribió un guión. Un guión de Gonzalo Esta Martínez. es la ruta de los arcanos. Ergo Comics saca 3 números con eso. Ahí yo ya tengo, estamos en el año 99, hago mi primer cómic ya como con guión mío de verdad. Ahí empiezo a retomar el amor por la historieta. Yo ya estudié cine, ahí en ese momento ya estudié cine y televisión, ¿no? La Una ruta vez de más los esta cosa de la imagen, Alepín, que te gusta tanto a ti también. ¿De quién es la portada? La portada es de un argentino que se llama Mariano Ramos, que vive en Chile todavía. Él es ahora guionista de Argentino QL. Es uno de los guionistas de él. Mira. Es Ya. bien, el Mariano es bien ácido. Es un tipo con un humor muy ácido. Aquí está. Hay una historieta que se llama Carta La Fuerza, guión Carlos Reyes y arte de Ricardo Vega. Sí, es que eran las cartas del tarot. Nos tiramos la carta del tarot grupalmente y los arcanos mayores que salieron los convertimos en historieta. Fantástico. Bonito. Sí. Y también está Carta a los Enamorados, al revés, argumento Antonio Lobos y Carlos Reyes. Sí, sí, sí. Coescribí con mi gran amigo Antonio. Ahí conocí a Antonio, Gonzalo, etcétera. Todos mis amigos hasta el día de hoy. César, qué sé yo, Martín Cáceres, Jaime Lagos, Cristiano. Y la Ya. carta El Mundo, guión de Gonzalo Martínez. Ese es un dato, Un dato freak. Yo creo que no es muy explotado ese dato por Sí, esta es por una Gonzalo. revista que nosotros sacamos con plata nuestra, una autoedición, y todo el mundo se asombró en aquella época porque era una revista que tenía lomo. Eso era muy Sí. poco visto, entonces todos los dibujantes quedaron así, uy, estos gallos que son, publican Deben tener plata. deben tener cualquier plata, y juntamos dinero de nuestros sueldos para imprimir esa revista. Eso fue lo primero que yo hice como guionista de historieta después. Y ¿Qué más aquí hay ahí? está el primer libro de cuentos y tal vez el único que he publicado en mi vida. Íntegramente cuentos tuyos. Íntegramente por mí. Déjame ver el año. Esto es del año 2002. Yo vivía en Ñuñoa en esa época. Pero a pesar de que es, muestra después, que es cuentos, está lleno de imágenes. Incluso tiene historieta. Porque yo no concibo los libros sin imágenes. Me gusta mucho. Aquí hay obras de teatro, poesía de mal gusto, historieta y cuentos. Generalmente todos fantásticos. Se llama Fragmentos Terminales. Muéstralo ahí. Ese cuerpo despedazado en la portada que se ve rarísimo con esa cabeza de mano, ese es el torso de Papas Fritas. Del ¿En artista, serio? ¿Del sí, artista? del artista que era amigo nuestro, el Papas Fritas, Un aparece como un portada. Frankenstein. Y el diseño es de Ricardo Vega y en la portada aparecen los nombres de todos los autores que me ayudaron a ilustrar un cuento. Udo Jacobsen, Mancasen, Rodrigo Salinas, Cristiano, Martín Cáceres, Rodrigo Gómez, Lausán y Ricardo Vega. Wow. Lausana ahora es un humorista gráfico que ha estado en este tiempo, en estos días de la manifestación, publicando mucho humor gráfico de alto calibre en internet. Y él colaboró muchos años en The Clinic también. Entonces, ese es mi primer libro de cuentos, que autogestionado por mí mismo, que tiene mucho dibujo. Es un libro muy visual, Sí. muy visual. Y yo estuve con el diseñador, me acuerdo que lo diseñamos noche a noche juntos. Yo me gusta estar en los diseños de los libros en que yo trabajo, generalmente cuando puedo, ¿viste? Todo está lleno de... Este es un libro muy personal mío, muy particular. Lo leyó muy poca gente. Porque Y- hice muy pocos que debe haber ejemplares. tenido poco Y los tiraje. vendí yo solo. Además, no estaban en librerías. Los vendía yo por mano. Por ¿Cuántos tanto, hiciste? hice, creo que 1000, dice ahí, al principio de... Pero 1000 es harto. Sí, pues harto. Sí, porque tú sabes que cuando uno autoedita,
hacer 1000 es mucho más barato que hacer 500. Claro. ¿No dice ahí? 500 ejemplares. 500 ejemplares, mira. Sí. Que es más Entonces, barato que 300. Es un libro muy cyberpunk, muy influenciado por la ciencia ficción, por la fantasía. Aquí está Burroughs, está Ballard, todo. Ahí me saqué a los autores. Ahí hay algo escrito con esas influencias, como hablamos, se me había olvidado. Sí. Es un libro escrito con esas influencias. Ahí se También muy político el libro. A mí siempre me ha gustado el tema de lo político y la literatura. Para mí, la vida y la política son una sola cosa. Son la misma cosa. Oye, es y verdad. además el diseño, la ilustración de la portada, no sé si ilustración, fotografía, el montaje de la Es un portada, montaje fotográfico de Ricardo Vega. es un Frankenstein. Exacto, es un Frankenstein. Mira, hay un homenaje ahí Sí. a mi ídola, Explícito. Mary Inconsciente. Wollstonecraft Shelley. Oh, hablemos del que sigue, porque Oh, me va, gusta va a mucho. mostrar algo. Bueno, ahí sí. vamos más rápido, acá estamos más cerca ya. Estamos en el año 2011. Este es Heredia Detective, Sí, yo este lo tengo. editado por Loma ahí con muchos autores. Ahí yo hago todos los guiones excepto uno que lo hace Christian Petit-Logant, un amigo. A mí me gusta Heredia. A Estos mí me son, encanta Heredia. estos son relatos Sí. escritos por Ramón Díaz Eterovich que tú adaptaste a historietas. Que con a Christian cómics, Petit y yo adaptamos con un grupo de notables con dibujantes distintos de ilustradores. Chile. Eh, A ver, vamos a mencionar hicimos, ahí está Demetrio Babul, Gonzalo Martínez, algunos. Está Félix. Abel Elizondo, Abel Elizondo, Rodrigo Elgueta. Rodrigo Elgueta, Italo Humada y Félix Vega. Exacto. Félix Vega, yo hice Yo me un guión acordaba para de Félix eso. Vega, oye. Yo me acordaba de eso. ¿Cómo que hice un guión para Félix Vega? Vale, de los ya, pocos. ahí está todo el Félix Vegasismo del... Ese es Huicha en todo caso, ese ¿Ah? no es Vega. Ese es Huicha. Que hizo una ilustración. Ah. Mira, antes, Ah, una antes, ilustración ahí, de- poco esa. más. No, antes, más. Ah, estas son las... Entonces, más. Ahí está Félix Vega, Esto, con Simenón. con Simenón. Yo soy un fan de Heredia por muchas razones. Una de ellas es que es un detective que vive en Santiago, a pocas cuadras de donde estamos ahora Sí. grabando. Sí, po. No, Heredia, yo Ahí- sería feliz haciendo la novela gráfica de Heredia, pero siempre le he dicho a Ramón, que sea una novela inédita de Heredia. Pásame un argumento que no hayas hecho novela y yo lo convierto en historieta. Y ahí no, estamos. y no te da... No te da... No, siempre, él tiene muchas ganas, pero él dice, pero pucha, ustedes tienen que recibir un dinero por esto, entonces él quiere que hagamos un fondo, y yo le digo, hagámoslo igual. Ahí está Ramón. Sí, y ahí bueno. quedamos. Pero la idea es que sea un Novela argumento de Ramón Sí, Díaz Eterovich. sí. No. Esto- Sería voy a- ideal que voy a fuese ver una- si se alcanza a ver porque Ahí se ve, ahí está el ahí autor. se ve Voy a ayudar. el propio Ramón Díaz hablando con sí. su personaje Heredia, dibujado por Gonzalo Martínez. qué es, notable. es la mano Martínez Sí. todo el rato. No, esa página es muy hermosa. Sí. Es muy hermosa esa página en que ellos se encuentran. Por primera vez hacemos que el personaje de ficción se encuentre con el personaje, su escritor real. Es que además en las novelas estas Sí. conversaciones se dan harto. Sí. po. Sí, en Sí. el City Bar. Exacto. Sí. Qué bonito, ¿ah? Ese es un proyecto que a mí me gustó mucho hacer. La pasé muy bien. Y se nota que aquí hay harto cariño. Sí, po. Se nota cuando uno lo... Heredia es un personaje notable. O sea, bacán. a mí yo Es cuando bacán. lo leía se me fueron así... Ah, y Agua- la portada agua- del francés Olivier Vallès, mira. Ah. Todo, Ah, todo ¿qué en tal? taquilla ahí. Sí. Y aquí Mortis. llegamos a Doctor Mortis con Miguel Ferrada y Felipe Benavides. Revisitamos este personaje e hicimos primero historieta gratuita en internet y luego la publicamos en 3 volúmenes, el blanco, el rojo y el negro. Tenemos aquí los tomos 1 y 3. Y yo colaboré ahí como instigador de la idea, como editor junto con los chiquillos y además como guionista de varias historietas. Bacán. Esos diseños de portada, maravillosos diseños de Miguel Ferrada. No, ese proyecto fue bellísimo, la pasamos tan bien en ese proyecto, hicimos tanta pega. Al principio la gente decía, no, esto no va a funcionar, típico chilensis, y causa fue un éxito. Y la gente ahora lo sigue buscando. Sí, pues ya no existen. No están. No, no hay. Y recuerden que después sacamos el doctor, cumplí mi sueño acá. Primero conocí al viejo que creó el Dr. Mortis, don Juan Marino, mi maestro Oh, y mentor. sí. ¿Se acuerdan cuando era niño hace Sí, unos sí. minutos atrás? Y Sí. yo leía Mortis. Bueno, imaginen en sus mentes ustedes dos aquello que más les gusta hacer, el autor o autora que más les gusta. Y un día ustedes pueden conocer ese autor o autora, y no solo conocerlo, sino que además escribir nuevas historias de ese autor o autora. No, fantástico. Y como Soñado. si eso fuese poco, lo que hicimos con Miguel y Felipe fue también tomar los cómics antiguos, escoger algunos y reeditarlos. O sea, más encima te diste el lujo de volver a editar a tu ídolo. O sea, yo la pasé tan bien ahí, yo sentí que sellé parte de mi vida con ese proyecto. Fue hermoso. Para el checklist. Sí, Ahí. Doctor Mortis, checklist. O sea, escribí, produje, edité con mis amigos. Maravilloso proyecto. Bello. Algún día espero que se reediten, porque esto yo no lo he vuelto a leer, pero yo sé que hicimos como una serie de televisión de 3 temporadas con muchas historias que se fueron entremezclando y que terminaba, la última temporada era una película.
que era Mortis Eterno Retorno, que lo escribió Ferrada y lo dibujó Italo Ahumada. ¿Te fijáis? Era como Vamos a, 2 capítulos por Netflix y el último en cines y en Netflix. Esa era la idea. vamos a hablar con la Claudia Vial, mi editora de Arcano Cuarto. Oye, maravilloso, Es sí. que yo los quiero tener, yo no los tengo. ¿No los tenías? No. ¿Tú los tenías, Lepin? ¿No? Yo no los tengo, tampoco. ¿Y nunca los leyeron un poco, nada, ningún capítulo? Yo leí un facsímil que repartieron. Ah, uno que era gratuito. Sí. Si más encima hicimos todo, mira. Hicimos internet. Hicimos revistas pequeñitas que se repartían gratis. Ah, y también Sí. leí en internet y algunos después de que algunos hicimos capítulos. todo eso, todo lo gratis, después recién hicimos los libros pagados. Y no, sí, Sí, hicimos buen, todo. qué buen gancho. ¿Sí? Hicimos hasta un evento. Yo me acuerdo que con Ergo Comics hicimos un homenaje al Dr. Mortis y ahí yo conocí a Juan Marino. Imagínate, yo de repente tenía mi teléfono, sonaba el teléfono y escuchaba la misma voz del Dr. Mortis, pero que me llamaba a mí. Hola, Carlitos, ¿cómo está Carlitos? Y era el Dr. Mortis llamándome a mí, el Dr. Mortis que yo escuché como radioteatro cuando yo era un niño asustado ahí en la cama de noche. Imagínate que te pasará eso con Orson Welles. Que te llama Orson Welles y es la voz que tuviste en sus películas. Me muero. Y te dice, hola Lepin, ¿cómo estás? En O inglés. sea, igual me muero, digamos, Pero esto en de inglés. verdad, me Sí, muero. sí, literal. No, ahora te moriría porque el viejo está muerto. Cuando yo hablé con Juan Marino, él estaba vivo aún. Y tengo un gran recuerdo de él, un maravilloso recuerdo de Juan Marino. Uno de los más grandes guionistas de Chile de historieta. Sin ambajes. Qué Hermoso. bacán poder tener Sí. esa historia para contar. No, maravilloso, es conocer. Y yo pude ir a su casa ahí en la Patagonia Argentina, en Trelew, porque él se fue a Argentina después en los últimos años de su vida, puesto que estaba casado con Eva Martinich, una argentina. Y pude estar en su casa, compartir con él, ver su colección de música, que era un melómano. Él me invitó a su programa de radio. Pude ver su colección de Dr. Mortis, no, genial. Para mí fue maravilloso. Espléndido. Y ahí llegamos a... Lleguemos- Esto es un resumen, ¿no? Acá estamos ya en el año 2015, aquí está Los Años de Allende, la edición chilena y la edición española, con la portada, como ustedes ven, diferente. La portada europea tiene más que ver con el golpe de Estado, aparece la moneda en llamas. Mm. Está editado en turco, está editado en catalán, en español, en italiano, Italiano fue el primero, ¿cierto? En francés. italiano, en francés ahora. Se está produciendo ahora la edición coreana, Corea del Sur. Está preparándose la edición norteamericana, la edición austriaca. Y eso. ¿Cómo ha sido llegar a... Ya aquí ya no solo traspasaste la frontera administrativa, física, sino que traspasaste las fronteras idiomáticas con una obra... Comunista. No, una obra roja. una obra Está en blanco y rogelia. negro, pero roja. No, sabéis que a mí me parece impresionante todavía. Yo no sé. Es un sueño, es un regalo. Yo voy a mostrar la Ah, dedicatoria que mira. tiene el... Ah, la el mío. tuya. La Sí. tuya ahí. Esto Está dedicada para Daniel. y tiene el dibujo de Rodrigo. Es tan sencillo, pero tan impactante. Sí. Está ahí la de Carlos Reyes y la de Rodrigo Mira, Urqueta. este libro tiene cosas muy extrañas. Primero, el que lo pide es un mexicano. Ya eso es freak, no es una persona chilena. Ya. Es un editor mexicano de Weathers que vive en Chile y que me dice, ¿sabes qué? Yo no entiendo por qué ustedes no tienen una novela gráfica de Allende. Estamos en mi casa con Claudio Aguilera en un taller que yo hacía de cómic. Ya. Y estamos tomando 11 haciendo el taller. Y este mexicano, el Rafael, me sale con eso y me dice, ¿y por qué no lo hacen ustedes? Le dice a Aguilera y a mí que íbamos a ser co-guionistas. Al final Rodrigo, Claudio Aguilera por muchas cosas tuvo que dejar el proyecto. Y hicimos este proyecto a pedido de un mexicano. Qué vergonzoso, ¿no? Que no sea una editorial completamente chilena que te lo haya pedido. Y además, lo otro que yo le digo al mexicano, a Rafael, le digo que lo quiero mucho, le mando muchos saludos a Rafael. Siempre lo mencionamos en todas las entrevistas que damos, porque sin él este libro no sería posible. Si él no me lo hubiera pedido, yo jamás tal vez lo hubiera hecho. Oye, yo quiero hacer una mención a Sí. una viñeta en particular que no es de Allende ni ningún actor político relevante, sino que de un miembro de Patria y Libertad X. No Ese es el fundador. Ah, es el fundador. Sí, sí, sí. Ya. Los de Pero- atrás son aleatorios, ¿no? ¿no? Pero yo lo veo y es la misma actitud que tiene este perico que anduvo circulando una imagen suya con chaleco amarillo, Ah, con, claro. con casco, Sí, los antiparra, chalecos amarillos de algún modo son un sucedáneo de Patria y Libertad. de pero algún modo. muy diluido. Sí.
pero igualmente violento. Sí. ¿no? Al menos tienen un discurso muy violento. El discurso es el violento, ¿no? Ahora, Bueno, y también han salido con armas Sí, a sí, la sí. calle, así que no. lo que yo quería decir de este libro, lo más extraño es que cuando yo estoy con el editor hablando un día y le digo, mira Rafael, yo quiero quitarle modismos chilenos para que sea bien neutro esta cosa. Y él me dice, ¿para qué? Es por si se vende afuera. Me dijo, no, ¿para qué? Si no le va a importar a nadie afuera. Este libro se va a vender solo en Chile. Y afortunadamente Rafael se equivocó. Se equivocó. Piensa que lo hicimos el 2015, estamos a 2019 y yo todavía doy entrevistas internacionales sobre el libro, todavía nos invitan y todavía hay reediciones en otros países. Eso me parece maravilloso. Sí, espléndido. Oye, esto de no emplear modismos influyó en que el protagonista sea un gringo? No, porque los gringos, yo con los gringos con los que yo colaboré, de hecho John Nietzsche es un gringo que yo conocí, tienden a hablar siempre los franceses, gringas que vienen, o de cualquier otra nacionalidad, tratan de hacerse los chilenos y dicen, hola po, ¿cómo estás po? Y suena mal. ¿Cómo estás po, huevón? Te dicen, y tú, ¿cachai? Que son gringos, les encanta chilenizarse. No tiene que ver con eso. No. Yo lo hice así, no sé, me parecía que podía ser más interesante, ¿no? Claro, hay un personaje que es el más chileno ahí, que es el taxista, que sí habla más en Sí. Chile, ¿no? Pero el resto, como era tomado de la prensa, es un lenguaje con menos, con poco lenguajear chileno, si se quiere. Es más neutro. Es más neutro, porque Sí. estaba dado también porque hay mucha información documental. Ahora, esto que nos cuentas ahora de que fue un editor mexicano el que te sugirió la idea, como que tiene que ver un poco la visión desde afuera para decirnos, cuenten su historia, y la versión desde afuera para que sea el que lleva la historia. Sí, es habitual que la gente que vive fuera de nuestro país ve cosas que nosotros no Sí, vemos y se maravilla de cosas que para nosotros nos parecen banales o estúpidas o incluso indeseables. La gente se asombra de cosas de nosotros, de lo que podríamos llamar lo chileno, ¿no? Afuera sigue siendo famosísima Violeta Parra, famosísimo Víctor Jara, Gabriela Mistral, Neruda, Allende, todas esas figuras del arte casualmente. Y las otras son los del fútbol. Sí. Son los más famosos. Y es absurdo que en un país en donde el arte es lo que más se conoce de Chile en el mundo, es lo que menos el país valora. Sí, es verdad. Menos el Estado valora. Me da vergüenza eso. Sí. Y Es lo que verdad. más la gente conoce fuera de nuestro país es la cultura chilena, la cultura literaria chilena, poética chilena. Eso es maravilloso. Sí. Oye, nos va quedando muy poco tiempo, creo que estamos en la hora. Hablemos de lo más reciente de De lo último. Carlos Reyes. Esto tiene que ver con todo lo anterior, ¿no? Esto tiene que ver con Ergo Este- Comics y es también. como un resumen de todo lo que hemos Sí. hablado hasta aquí. Ahí es una editado por Nauta Colecciones. Yo ahí reuní todas las entrevistas que he hecho en el sitio web de Ergo Comics a través de los años, desde el 99 hasta el año pasado. E hice una selección que se llama El arte de la historieta, a historietistas de todo el mundo, hombres y mujeres, en que hablan de este maravilloso lenguaje que a mí me gusta tanto. Y que tanto placer y tanta buena onda me ha dado a través de los años. El arte de la historieta es como redundar sobre Es que la yo idea, quise, porque la yo historieta quise- es un arte. Y por eso es que yo el quería arte de un justamente arte. evidenciar aquello que la gente no ve. Mm. La gente no sabe que la historieta es un arte y un lenguaje. Piensan que es un divertimento y que es una cosa infanto-juvenil. Y yo quise, eso lo hicimos adrede, ¿no? Esto de ponerle el arte de la historieta. Justamente para recalcar que es lo que tú dices, que tú lo sabes naturalmente. Porque es una persona que ha leído historieta y le gusta. Que la historieta es un arte en sí mismo y no necesita de ningún otro soporte ni ningún otro apoyo para considerarse un arte. Cierto, se vale por sí sola. Exacto. Sí. Eso es un poco lo... Hay más, yo he hecho un resumen aquí, bastante latero ya, pero un resumen uno no cabe en un puñado de libros. La vida de nadie cabe en un puñado de libros, por muy hermosos que sean Cierto. los libros, ¿no? Oye, Carlitos, antes de cerrar, una pregunta. ¿Tú qué harías si te declararan legalmente muerto? Haría lo que haría el Manque. Me iría a recorrer mi país y el mundo. ¿Ya? ¿Por qué muerto? ¿O legalmente muerto? Porque así podría comenzar una vida nueva, un nombre nuevo, no atarme a ningún lugar, a nada ni a nadie, ser un trashumante. Eso haría. Recordemos que hice una cita ahí al Manque de los años 70, este personaje muy antiguo que es como el zorro, pero cuando llega a la UP lo convierten en un obrero
casi como Bruce Banner, que va de pueblo en pueblo y siempre ayuda a la gente, pero se va. Siempre se va y deja amores, amigos, y camina y camina. Que es el sueño de todo adolescente, ¿no? Aquí en la casa nadie me quiere, cuando me vaya me van a echar de menos. Con la mochila Claro, al hombro. y con la mochila al hombro y llegando hasta la esquina y darse cuenta de que es mejor devolverse a la casa. Yo creo que viajar siendo una persona que nadie te conozca, como Bruce Banner, ¿no? Sí. Escapando de Hulk, de ese Hulk que lleva adentro, es un sueño romántico, ¿no? Un romanticismo, eso que hay que viajar y nunca atarte a nada, y viajar y ser recorrer el mundo un caminante, sin ligadura. claro, y que nada te ate a nada y no tener casa, ni dinero, ni auto, ni nada, y trabajar en lo que fuese. Quizás eso haría yo si estuviese legalmente muerto, pero yo vivo, Sí, pues, por supuesto. porque podría estar legalmente muerto y efectivamente Y muerto. Y ahí, Como mucha gente que está legalmente viva, pero parece que estuviese muerta. También Oye, es cierto. Como alguien que está en la moneda, por ejemplo. Sí, es un hombre muerto caminando. Exacto. Nosotros los Selknam. Ustedes los Selknam, yo los Selknam. Ustedes ¿Tienes los Selknam. fecha? Sí, eso es un libro que estoy haciendo con Rodrigo Elgueta, un libro documental que estamos trabajando desde antes de Allende. Lo empezamos el 2013. Sí. Llegó Allende, que nos consumió 2015, 16, 17. Recién, hace como el 2019, retomamos los Selknam y lo estamos terminando ahora. Ya está en proceso de diseño, con lo cual yo podría afirmar que el primer semestre de 2020 estará en las librerías. No sé la fecha. No. De hecho, yo mañana me reúno a revisar los últimos detalles del diseño. Al decir que es documental, ¿a qué te refieres con eso? ¿Es más testimonial que A ver, una historia? es un libro que extrema el recurso documental de los años de Allende. Ya, perfecto. Es efectivamente un documental que está dirigido por Rodrigo, por mí, porque nosotros aparecemos como personajes de este documental, Perfecto. ¿no? Es como un documental en primera persona. Sí, Es como como esos el- que hace Herzog, que viaja, ¿no es cierto? Y él mismo dice, aquí estoy en el polo sur y qué sé yo. Nosotros entrevistamos a la gente, aparecemos como personajes y vamos interactuando con muchos personajes, hombres y mujeres, que nos van revelando esta caja negra, que son los indígenas del mundo entero en el fondo, porque tenemos retazos de su cultura y no tenemos nada concreto. Son cajas negras a explorar. Y los Selknam son particularmente una bellísima y enorme caja negra, Sí. en donde todo cabe. Por eso que son tan populares también. Bueno, es una de las tesis del libro, ¿no? Que tiene mucho que ver con la imagen también que Exacto. nos ha llegado. Yo digo que en el libro, en la imagen que a mí me cautivó para hacer, después de 20 años de haberla visto, 30 años, fue la de Cotaix. Es este espíritu que tiene estos cuernos y que siempre está con la mano sosteniendo su pera. Siempre. Ese Cotaix es la imagen que comienza el libro. Y digo, esta imagen es la que yo hice, por esta imagen es por la que yo hice este libro. Quiero responderme la pregunta que me intrigó cuando vi eso. ¿Quién es este ser extraterrestre? ¿Quién es este alienígena? ¿Qué es esta criatura? Porque no era humana, era un espíritu, no humano. Es fascinante. Yo vi esa foto y esa foto me persiguió durante años hasta que se convirtió en este libro. Extrema sus recursos, es documental, tiene ficción, pero en Allende esa ficción era documental también. En esta no, esta es ficción de verdad. Con elementos no solo documentales, sino que vivenciales, reales, de alguien que le pasó algo así. Y todo eso mezclado en una juguera extraña, y además mitología, tiene mucha mitología. Es un libro muy extraño. Yo tengo temor de que espero que el público sea capaz de leerlo de la forma en que nosotros lo imaginamos para ser leído. Es un libro complejo, ¿eh? Es un libro difícil de entrar, es un libro de muchas páginas, muchas más que Allende, y yo creo que el trabajo también de Rodrigo Elgueta ahí mejoró. El trabajo gráfico de Rodrigo está impresionante en ese libro. Nadie va a quedar indiferente al trabajo gráfico de Rodrigo en ese libro. Y fue un trabajo muy hermoso, y creo que ahí dijimos mucho. Hay mucha cosa personal nuestra en ese libro, y lo van a ver cuando lo lean. Va a ser un libro muy hermoso. Extraordinario. Estamos Sí. a la espera, ansiosos. Sí. De verdad. Yo lo espero con muchas ansias ese libro. Sí, yo quiero que lo lean también con mucha ansia, y quiero ver qué piensa la gente, porque es un libro de algún modo un poco experimental, si se quiere. Accesible, legible, pero los mecanismos que están operando ahí detrás son bien complejos. Espero que sea comprendido. Yo tengo esperanzas. Yo creo que hacer un libro muy bonito. De hecho, es un libro que ya se va a publicar en España apenas salga, y también se va a publicar en Corea ya. Los coreanos están esperando ansiosos que mandemos el archivo para ser impreso, o sea, traducido e impreso. O sea, primera vez que yo tengo un Estupendo. libro que ya está vendido a 2 países antes de que salga. Antes de que salga.
Pero todo gracias a Allende, me imagino. Todo gracias Sí. a Allende y al trabajo increíble de Rodrigo De Elgueta. Rodrigo Elgueta. Gran ilustrador. Tremendísimo. Llegamos hacia el final de ¿Y tú querías? En Hobby FM. Damos las gracias gigantescas a Carlos Reyes por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ustedes. Oye, Alvin amenazó que me iba a hacer miles de preguntas y no hizo casi nada. En un minuto me sentí impactada, la verdad. No, respondiste muchas de las cosas que te ¿Ah, quería sí? preguntar. Sí, Ah, qué bueno. sí. Así que esto Bueno, es espero muy que no sea la confortable. última vez y puedas volver a repreguntarme Ujú. en el futuro cercano. Sí. Además que queda pendiente la conversación sobre Corea. Cómo se llega a publicar historieta en Corea. Ah, Sí. uf. Mm. Ahí tienen que entrevistar principalmente a Vivian Lavín, que es la gestora realmente de que nosotros estemos allá. Ella es una gran mujer que ha impulsado la cultura, tiene un programa radial de cultura, vuelan las plumas, pero además ella se ha convertido en agente principalmente de libro ilustrado y de novela gráfica. Bien. Entonces, la culpa, la maravillosa culpa de esto es de Vivian Lavín, que yo recomiendo que la entrevisten un día. Perfecto, lo vamos a tener en cuenta entonces. Ya. Muchas gracias nuevamente, Carlos. Espero que hayas disfrutado. Yo disfruté, muchas gracias. estar en ¿Y tú Disculpen querías? si hablé demasiado. Sí, los mareé con tanta información. Y Bueno, muchas nos vamos gracias muy a ustedes contentos. por invitarme también. Bueno, a mí yo también tengo esos años de Allende, así que es una de mis obras favoritas, así que para mí Mira. fue muy bonito, por lo menos verlo desde este lado. Eso. Fantástico. Gracias, Raúl, por Bacán. estar hoy día con nosotros en los controles. Gracias, Levin. Gracias a ti por esperarme. Sí, todo lo que sea necesario. Ah. Ah, Recuerden que la próxima semana volvemos a nuestro horario habitual de las 19 horas. Y esto ha sido todo por hoy en un nuevo capítulo de ¿Y tú querías? En Hobby FM. Hasta la próxima. Chao.